Muchas de las cosas que voy a decir ahora ya en parte han sido tratadas y serán tratadas, así que puedo ir un poco más rápido en ellas para que también todos puedan recuperarse un neurotransmisor y cursar. La historia lo escriben los vencedores, eso lo sabemos todos. Partimos poniéndonos muy tristes por los experimentos nazis de Mengele y compañía, y efectivamente fueron espantosos. Lo que no se suele decir es que mucho antes de eso, en cárceles, en las primeras 2 décadas de Estados Unidos, en Estados Unidos, se llevaron a cabo experimentos espantosos. Varios de ustedes conocerán, uno de los más siniestros, del trasplante de testículos. Tomaban presos, obviamente no habían firmado un consentimiento informado ni nada semejante, y les trasplantaban testículos para ver los efectos, las identificaciones. Es una historia bastante turbulenta. Sin embargo, fueron los experimentos nazis los que alcanzaron, por supuesto, mayor visibilidad y efectivamente fueron atroces, no pretendo minimizar. Fruto de esto fue el juicio de Nuremberg y la reacción Código de Nuremberg, con su famoso decálogo, en que pone el énfasis en varios aspectos, incluyendo, por supuesto, la necesidad de un consentimiento informado para los pacientes, entre varios otros puntos. Obviamente con eso no fue suficiente. El escándalo siguiente, el gran escándalo, porque hubo varios más, fue en el hospital de Brooklyn, un hospital judío de enfermedades crónicas, en que se inyectaron células neoplásticas a 19 enfermos crónicos. Obviamente ellos nunca tuvieron conocimiento de que semejante cosa ocurría. La reacción, declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, retoma varios puntos del Código de Nuremberg, pero pone más énfasis en la relación de riesgo y beneficio. Es interesante un punto, como complemento a lo que decía antes el doctor Miguel Ruiz. En las revisiones posteriores al 2000 han sido retiradas de las bases de la FDA y también el mismo NIH hoy en día adquiere a las buenas prácticas clínicas. Lo ha sacado precisamente a raíz de la polémica por los placebos y la sibutramina en los experimentos del 90. La cosa no acaba ahí. La declaración de Helsinki efectivamente fue un pronunciamiento muy importante, pero en Billebrook, la famosa escuela, ustedes saben nuevamente, se llevan a cabo experimentos que violan todo canon moral. Niños con retraso mental se les inoculó el virus de la pálida. Pocos años después se supo el escándalo de Tuskegee, que ya venía andando por 40 años. Nótese, ya desde el 47 teníamos penicilina, 400 hombres con sífilis, varios habían llegado ya a la etapa más avanzada, neurotide, y habían muerto. Esto se supo además por la intervención de un periodista del Washington Post. No fue por ningún caso porque los investigadores se hubiesen arrepentido ni nada semejante. Si no los piden, yo creo que llegamos hasta el día. A raíz de eso, la reacción, el informe, básicamente, ya se los comenté, los grandes 3 principios: autonomía, beneficencia. Las cosas siguieron con algunos problemas y escándalos también en la década del 80 y la década del 90 de los estudios en pacientes con VIH en África. Uno de los más polémicos fue ese que se publicó en el 94, si no me equivoco, en que se hizo un estudio con sibutramina y en que el grupo control recibió placebo. Esto fue financiado por la FDA, como antes el doctor Miguel Ruiz, y fue polémico porque ellos defendieron la opción, porque dijeron, bueno, pero esto no está aprobado. Pero justamente lo que dijeron los objetores, la Asociación Médica Mundial en particular, con la declaración con la revisión del protocolo de Helsinki, fue que coincidentemente todos los placebos, ese estudio jamás, en el fondo, lo que dicen, ese estudio jamás se podría haber hecho sobre estadounidense, porque ya era aceptado por la mayoría de los médicos para esa altura que la sibutramina era un tratamiento superior al placebo. Esto creó una disputa entre la CDC y el NIH y por supuesto la FDA y la Asociación Médica Mundial, que perdió hasta el día de hoy. Sigue sin estar desde la tercera enmienda en adelante, ya no se consigue. A raíz de estos problemas se desarrollan las famosas pautas SIOMS del Consejo Internacional de Organizaciones de Ciencias Médicas,
que asume los principios de Belmont, pero que lo aplica sobre todo a poblaciones vulnerables y en particular a países subdesarrollados. Entonces, como yo les digo, siempre ha sido escándalo o problema y declaración. Escándalo, escándalo. ¿Cuál ha sido el resultado de este enfoque reactivo? Las declaraciones han sido bastante parciales, que tiene que poner acento en algunos aspectos que son los que en la contingencia resultan más llamativos o más problemáticos. Y el segundo es que hemos caído también en el riesgo de algunas restricciones injustificadas. Respecto a la parcialidad, el Código de Nuremberg efectivamente aportó bastante. Fue un decálogo sumamente relevante, fue una primera declaración de intención, pero evidentemente que no acaba con todos los problemas que suscita la investigación biomédica. La declaración de Helsinki y el informe de Belmont también constituye un aporte, sobre todo por el énfasis que hacen entre la relación riesgo-beneficio. Pero nuevamente hay una serie de aspectos de la investigación biomédica que por su complejidad no quedan suficientemente representados. Lo mismo se puede decir de la pautación, que pone el énfasis sobre todo en términos de justicia, y justicia entendida en términos de justicia social. ¿Cuál es el problema que yo les decía con esto de la restricción excesiva? Es que está la famosa ley del péndulo. Desde condiciones sumamente permisivas para la investigación, podemos correr el riesgo de caer en lo opuesto, que es lamentablemente, como yo les decía antes, lo que está ocurriendo en el caso de la legislación en mi país, en Chile, y no solamente en mi país, dar legislaciones sumamente restrictivas, no entendiendo que esto va en perjuicio directo de los pacientes, que la investigación beneficia. Eso lo sabemos todos, por eso se hace. Por otro lado, es un hecho, y eso ya se lo había comentado antes, que nosotros ya no estamos peleando con infecciones, estamos peleando con enfermedades cardiovasculares, con cáncer, con enfermedades neurovegetarianas, con enfermedades complejas. Y hay un fenómeno de la ley del rendimiento decreciente. Esto aquí pongo el ejemplo de la perforadora. Si ustedes ponen una perforadora en un terreno cualquiera, al principio van a tener que invertir una pequeña cantidad de energía y pueden avanzar mucho menos. Pero tarde o temprano van a llegar a la racua madre y ahí ya no les va a servir la misma energía para avanzar la misma distancia. Van a necesitar tremendas cantidades de energía para avanzar esto. El ejemplo básico, la expectativa de vida en Chile, ustedes saben, el ejemplo de Chile que vengo allá, no es tan inferior respecto a la de Japón. Pero nosotros, para llegar a donde está Japón, tendríamos que invertir una plata que no tenemos de dónde sacar. Porque ya estamos peleando con enfermedades sumamente complejas. Y para eso se necesita, además de plata, obviamente, mucha investigación, que también cuesta plata. Había entonces una necesidad, ya en la década, finales de la década del 90 y comienzos del 2000, había una necesidad de criterios bien fundados para llevar a cabo la evaluación de los proyectos de investigación. Bien fundamentada y bien ordenada. Esa es la necesidad que recoge el famoso bioeticista Ezequiel Emanuel en un trabajo que se ha hecho clásico, What Makes Clinical Research Ethical, del 2000. Esto está actualizado actualmente aproximadamente 1884 citaciones. Es importante. La famosa biométrica, vamos a hablar y estos son los 7 criterios que él pone en su sistematicidad para hablar. Yo sé que esto ustedes muchas veces lo han realizado, pero me interesaría comentarle algunos puntos que yo creo que pueden ser realidad. Antes de eso, es justo mencionar algunas fortalezas de esta sistematización que nos ofrece este señor Ezequiel Emanuel. En primer lugar, sus criterios le han dado una suerte de orden y sistematicidad a la evaluación, y eso es un aporte. En segundo lugar, gozan de amplia aceptación. Son los criterios que hoy en día se están usando en la mayoría de los comités de ética científica en la mayoría de los países. Por otra parte, hay que reconocerle el mérito a Emanuel de que es bastante poco dogmático en su presentación. En su artículo, cuando ustedes lo revisen, podrán comprobar que él en ningún momento dice esto tiene que ser y ya se acabó. Ese estilo kantiano. Dice, no, esto es susceptible de mejoramiento, se pueden modificar, se pueden discutir. Lo que por supuesto siempre es
agradable el noto que está hablando Oliveira. ¿Cuáles son los riesgos? Primero, obviamente, el riesgo del checklist. Vamos viendo criterios, ticket, aprobado. Lo que por supuesto puede significar un empobrecimiento del análisis teórico del proyecto. Se ha criticado que están muy pensados para la realidad biomédica, pero poco para otros aspectos de la investigación, de la educación. Puede ser, pero yo creo que es una crítica bastante injusta porque, bueno, Manuel es un criticista que salió de la clínica, él lo hizo con la realidad biomédica. Si los educadores y los sociólogos necesitan nuevos criterios, bueno, son libres de hacerlo. No es culpa de Manuel, ¿no te parece? Segundo, se ha criticado el estatuto discutible y el fundamento discutible de los criterios. Y yo creo que efectivamente ahí, más que algo que atente contra la propuesta de Manuel, es un punto que amerita un trabajo ulterior. Vamos a verlo brevemente. Un antecedente de esto es un autor que ya había mencionado el profesor, ¿cómo fue el nombre? Son Miguel Ruiz Carrera. El trabajo de Benjamin Friedman, ahí está el título, que fue el primero en introducir, y fíjense que es interesante, como los conceptos de valor y de validez científica en el comité de evaluación de proyectos. Es interesante como este artículo, a través de Manuel, repercute en todo lo que hoy en día hacemos acerca de un comité de evaluación. Esto de que tienen que ser interdisciplinarios, que evaluamos metodología, todo eso tiene como precursor directo a este señor, Benjamin Franklin. En primer lugar, el valor. Es un juicio acerca de la importancia, que puede ser científica, clínica o social, de una determinada investigación. ¿Cuál es el fundamento que le da Manuel? La justicia. Es que es injusto, en un mundo en que tenemos que distribuir recursos escasos, es injusto financiar un proyecto que no va a representar ningún valor, ni para la ciencia, ni para la sociedad o para los pacientes. Sin embargo, dice, Emanuel, se admiten trade-off. ¿Qué significa eso? Podemos negociar. Si un proyecto que no es demasiado caro, que no tiene demasiado riesgo para los pacientes, podemos admitir que quizás su valor no sea muy alto. Ahora, si estamos investigando la enfermedad que produce el mosquito del CC, que afecta al 0,0000005% de la población, y vamos a tener que gastarnos la mitad del presupuesto de salud, y los pacientes saben que es un riesgo mortal, pues decimos no creo. Obviamente, eso se admite entonces este juicio que podríamos denominar prudencial. Fíjense que esto repercute significativamente en la composición de los comités. ¿Por qué decimos que los comités tienen que ser interdisciplinarios? Por la evaluación metodológica, sí, en parte, pero también para la evaluación del valor de los estudios. Porque, y no sé cuál será el caso de ustedes, yo soy médico de profesión, estoy de acuerdo, pero yo no estoy en plenas capacidades, yo formo parte del comité de ética de evaluar la importancia social de un estudio. Claro, a veces opino desde el puro criterio, pero es útil tener realmente por ahí a una persona experta en ciencias políticas o en sociología que efectivamente sea capaz de decirte, no, este estudio tiene valor, y por este motivo, un criterio objetivo. Obviamente está el riesgo, arbitrariedad y pragmatismo. Eso es un riesgo. Nótese que la literatura es bastante ambigua acerca de si el valor se adjudica a la hipótesis o al estudio. A mi juicio, siempre uno no evalúa hipótesis, uno evalúa investigación. Y esto es importante para que lo recuerden, no sé si ya lo tenían claro, el fenómeno serendipity no forma parte de un criterio de evaluación. Ustedes saben Serendip, Sinbad el Marino, cuando hacía sus viajes, de repente llegaba a Serendip, que es esta ciudad que veis área de Sri Lanka, que supuestamente no tenían madera, pero estaban llenos de piedras preciosas. Entonces él les vendía su barco, que era una balsa, que se hacía millonario, se llevaba de piedras preciosas de otro. En el fondo fue lo que llamamos un suertazo, una suerte. Este fenómeno se ha traspasado a la literatura en investigación cuando se llama serendipity. Es un efecto que no es previsible desde las bases de la investigación. O sea, yo estoy investigando el problema A, y resulta que en el camino me encuentro con un efecto B, que es fantástico.
Bueno, eso no entra dentro de los criterios de evaluación del premio. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien se le ocurre por qué no? Es porque prácticamente esto tornaría cualquier evaluación superflua. De cualquier cosa se puede seguir siendo indígena. Yo voy por la calle y de repente me encuentro con es suerte, es azar. Nosotros no podemos basar nuestra evaluación objetiva sobre esto. Por lo tanto, ese no es un factor de evaluación. Respecto de la validez. Inicialmente, cuando se describió este criterio, se describía como en términos de un modelo hipotético deductivo, así el estilo de la física. Eso está bastante anticuado, como ustedes saben, la biología, buena parte de la biología no sigue ese modelo, sigue más bien un procedimiento inductivo. Hoy en día se hace mucho énfasis en todos estos aspectos: diseño, factibilidad, perfil de los investigadores. Esto es bien importante. El currículo de los investigadores forma parte de los criterios de evaluación. Personalmente, y lo digo sin demasiada felicidad, pero me ha tocado reprobar un par de proyectos porque lo presentan personas sin currículum adecuado, que tienen muy buen currículum clínico, pero que en su vida han hecho una investigación y que quieren partir por el ensayo clínico, que es lo más complejo de todo. No, hay que partir de todo. Instalación, infraestructura y publicación, un tema que voy a tocar más en la clase después del almuerzo. Primero, consideraciones. No es lo mismo que el valor. Un estudio puede ser valioso, pero ser inválido metodológicamente. Y a la inversa. El fundamento en este caso es la justicia y la no maleficencia. ¿Por qué? Primero, porque si un estudio inválido no tiene sentido financiarlo, ¿cierto? Pero además, sobre todo aquellas investigaciones que sean llevadas en ser humano, si el estudio no es metodológicamente válido, ¿para qué estoy sometiendo a molestia o incluso a riesgo a pacientes con un estudio que no va a llevar a nada? Eso es un prejuicio. Este punto también creo que lo recuerden. No hay trade-off en la validez. En el valor se admiten los trade-off. En la validez no hay trade-off. Y estos criterios son secuenciales. Así lo propone Manuel. Por lo tanto, si usted, y nosotros, yo lo empecé a aplicar, que al principio era medio tremebundo, pero resulta que hace más ágil la evaluación. Si llegado al punto de la validez, el estudio, nosotros concluimos que tiene problemas, serios problemas metodológicos, estructurales, se detiene la evaluación, se le devuelve al investigador y le dice, bueno, arregle esto, pero no seguimos para abajo. Porque estamos invirtiendo tiempo en un estudio que incluso ni siquiera vuelve a presentarse. No hay trade-off en este mundo. Y por supuesto, esto apunta a la necesidad de comités interdisciplinarios. Tiene que haber gente experta en distintos niveles de metodología. En metodología experimental, en metodología clínica, en bioestadística, en estudios cualitativos, etcétera. Comentarios, solamente se los menciono. Friedman dice que la validez va antes que el valor. Emanuel dice que el valor antes que la validez. Yo prefiero la tesis de Friedman. Yo evalúo primero la validez. Precisamente porque no hay trade-off. Entonces, si el estudio no es válido, ¡pum! Fuera. Se lo vuelvo a investigar. Pero no seguimos, ¿verdad? Entonces, sí. Esto obviamente plantea la eventual superposición de atribuciones entre el comité ético científico y otras instancias de evaluación técnica. A nosotros nos pasó hace poco, un estudio que venía supuestamente avalado por un comité ad hoc que lo había examinado. Nosotros nos tocó evaluarlo y nos dimos cuenta que tenía deficiencias groseras. Y tuvimos que rechazarlo, lo que nos significó, por supuesto, más de un problema, pero no lo rechazamos, porque no podíamos transar, tenía problemas estructurales. Selección equitativa de los sujetos, y aquí voy a la pregunta que me hacían antes acerca de los niños. Este ha sido el punto central de la agenda de las pautas SIOPS. La idea es cuidar a las poblaciones vulnerables y que los criterios de selección estén basados en razones científicas. ¿Cuál es el punto más relevante que interesa aquí? Se aconseja hoy en día evitar la inclusión de grupos vulnerables y evitar discriminación. Nótese que acá hay un acápite. Vulnerable no es lo mismo que discapacitado. Una persona es vulnerable, se considera vulnerable cuando no está en su plena capacidad para defender los intereses propios. Los clásicos grupos que se mencionan: niños, niña pequeña, ancianos, personas con discapacidad psíquica o intelectual
Otro grupo que se menciona explícitamente, personas en países subdesarrollados, se menciona explícitamente dentro de la literatura. Y el quinto, generalmente se menciona preso. Y hoy en día se extiende a, en general, población institucionalizada. Entonces, que nosotros hemos tenido algunos casos, por ejemplo, con militares. Nos tocó un estudio que llegaron a sentarse en la investigación con militares que estaban todos con consentimiento informado, estaban todos informadísimos. Entonces me dice, pero que ya estaba ahí acá, estaba el teniente al lado viendo una cara de... Obviamente que eso es población vulnerable, porque los tipos no están en una situación de defender sus propios intereses, están siguiendo órdenes y no las siguen. Entonces la recomendación es no incluir grupos vulnerables y, en segundo lugar, evitar las discriminaciones arbitrarias. Pero esto ha generado un problema. ¿Por qué? Hoy en día, una parte importante, sobre todo las investigaciones experimentales, y eso vale en animales y también incluso en ser humano, está hecha, y, bueno, yo trabajo en fisiología, trabajaba en fisiología cardiovascular. Toda la investigación, el 80% estaba pensada para un hombre de 70 kilos, 20, 30 años. Entonces no se van a decir, bueno, ¿qué sabemos de las mujeres, de los niños? No, es más complicado. Entonces, se ha discriminado de los estudios a mujeres, por ejemplo, en embarazo, a mujeres en etapa reproductiva y a niños. Se los ha dejado fuera de una amplia gama de investigaciones que sabemos muy poco de esas poblaciones. Versus lo mucho que sabemos de hombres sanos. Entonces fíjense que acá hay una tensión. Por un lado, no tenemos que incluir grupos vulnerables como los niños, pero por otro lado tampoco tenemos que discriminarlos. Y eso ha creado tensiones incluso a nivel legislativo. Francas contradicciones. Hoy en día no hay una respuesta definitiva al respecto. Finalmente, esto también lo menciono, hay un cierto temor respecto de la aplicabilidad y el efecto que esto puede tener a nivel de investigación. En el caso de algunas legislaciones que se han tornado crecientemente restrictivas. Eso pasó en Europa hace unos años, van de vuelta, pero está llegando a Sudamérica con alguna de esas, por lo menos en mi país ya llegó. Proporción razonable riesgo-beneficio. Fundamento, beneficencia, no maleficencia. El criterio básico es que el consentimiento informado no. Se sabe y está escrito que las personas son capaces de firmar y asentir cosas que van contra sus propios intereses. Se exigen hoy en día riesgos mínimos, vamos a ver que son que llevan sin problema, compensaciones, indemnizaciones, seguros. También en muchas legislaciones están exigiendo seguros crecientemente, con coberturas crecientes. Pero aquí persisten dos graves problemas que están abiertos. Primero, ¿cómo justificamos la inclusión de sujetos sanos? Que ellos mismos no se van a beneficiar. Esto ha creado una materia de disputa entre kantianos y utilitaristas que no está el día de hoy. Porque piensen ustedes, si admitimos realmente que el ser humano nunca puede ser usado como un medio, sino siempre como un fin, ¿cómo hacemos estudios con individuos sanos? Y estoy hablando de situación teórica, como ustedes saben que eso no se hace. ¿Cómo no? Los utilitaristas dicen, bueno, costo-beneficio, se van a calcular ahora. Sí, claro, sabemos que eso no tiene serio inconveniente. Y eso ha creado, insisto, un problema que permanece abierto hoy en día en el Creo que la tradición personalista tiene recursos para responder a semejante cosas. Si admitimos que el hombre no solamente tiene libertad, sino responsabilidad y que es un ser social, y admitimos el principio de subsidiariedad, hay maneras de resolver eso, hay recursos. Pero creo que por lo menos las tradiciones que hoy en día predominan, sobre todo la utilitarista y la deontológica en el mundo anglosajón, los ha llevado a ciertos callejones sin salida. El otro problema es cuándo puede aceptarse un riesgo mayor. Esto probablemente es otro de los grandes puntos de vista. La controversia gira en torno a esto. ¿Podemos aceptar un riesgo mayor si el beneficio eventual es mayor? ¿O hay un límite absoluto que ya no podemos cruzar? No hay un problema. Por ejemplo, un paciente que está quejado de un cáncer grave, muy avanzado, podemos someterle a una terapia, eso sabemos que es muy riesgosa, pero que podría eventualmente sacarlo de la situación. Hay quienes dicen que no, hay otros que afirman que sí. Y es un punto que, insisto, está absolutamente abierto a la discusión y está que ustedes lo tengan claro en su evaluación. Eso no está nada claro. Evaluación independiente. Brevemente, ningún miembro del SEC puede ser juez y parte, obviamente. Si uno tiene que evaluar un proyecto como miembro de un comité,
que declarar un proyecto, que uno tiene alguna clase de vinculación con los investigadores, hay que declarar ser competente en el mismo momento. Otro punto, el SEC nunca se comunica con el patrocinador, nunca. Eso también se estipula. Siempre con el investigador. El patrocinador con el investigador se puede comunicar todo el día, pero nunca el miembro del SEC con el patrocinador. Y este otro punto que yo aquí, bueno, obviamente son materias de esto yo creo un punto opinable. El criterio nuestro y el que se recomienda hoy en día en la literatura es nunca ex. Acá mencionaba antes el caso, a mí me pasó. Nos llegó, había un departamento en mi universidad, porque era un departamento, eran sistemáticos, que siempre están haciendo investigaciones, o sea, cuando resultaba y tenían resultados y las querían publicar, nos lo mandaban. Y eso se había generado en la situación sistemática. Cuando me tocó asumir la presidencia, yo dije, no, se me hace. Y se armó, obviamente. Se armó la que se armó. Listo, nunca más. No se admiten resultados, no lo admiten, con ningún concepto y con ningún punto de vista. Los tipos me objetaron, ven en la argumentación mañosa, que esto es inmoral porque estaríamos votando los resultados que se hicieron. Y yo digo, sí, por supuesto que es inmoral. Y es tu inmoralidad, que tú le hiciste antes sin pedir permiso. Consentimiento informado. No voy a repetir lo ya dicho, solamente un punto. Hay ciertos argumentos que se mencionan en la literatura en relación a que podría no exigirse en ciertas situaciones. Eso es un punto de materia de disputa. Lo importante, el criterio nunca queda a cargo del investigador, es siempre el SEC. El investigador no tiene derecho a decidir él ni su grupo si se necesita o no en esa situación. Él lo tiene que presentar ante la duda, tiene que ser el SEC, no el investigador. Finalmente, respecto a los sujetos inscritos, básicamente esto se trata de que a veces da la idea que con la firma del consentimiento informado estamos listos, ya. Se acabó el rol del SEC. Los comités éticos científicos tienen el deber, en algunos puntos está consagrado legalmente, tienen el deber de hacer seguimiento, para velar porque las cosas estipuladas efectivamente se estén cumpliendo. Y eso involucra varios criterios que aquí brevemente se exponen. Uno de los que menos se respetan, por lo menos en mi el derecho a retirarse del estudio. El paciente tiene todo el momento el derecho a retirarse de un estudio, y esto es importante, sin expresión de causa. Eso es algo que, tanto los consentimientos como los seguimientos, hemos notado que los investigadores dicen, pero yo quiero saber por qué. Es que piensa que el paciente está frente a un profesional con muchos títulos, grados, y se siente violentado cuando le preguntan por qué hacer, no sabe bien por qué, pero se quiere salir. Bueno, eso tiene el derecho a hacer, porque una persona en uso de su libertad puede. Eso básicamente serían los 7 criterios. Y con una reflexión final, y con esto ya nos vamos a almorzar para felicitar a todos, la composición interdisciplinaria, entonces, es uno de los puntos al que ha contribuido claramente la estipulación de Ezequiel Emanuel. Esto antes del 2000 no era un tema que se estuviese discutiendo, por lo menos no tan abiertamente como hoy, en que se sabe que el comité tiene que ser interdisciplinario. Esto está en directa relación con que los comités evalúan aspectos metodológicos. Y eso es importante, no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero a mí me tocó hacer un cierto cambio de cultura en los investigadores. Que entiendan de que nosotros ya no estamos evaluando simplemente, vamos con un checklist con 4 principios y vemos si la cosa se ve más o menos bonita. Nosotros les vamos a ver la metodología. Les vamos a ver si los cálculos de población están bien. Se los vamos a ver y se los vemos, porque son aspectos que son relevantes. Porque si no cumple con eso, no es válido. Finalmente, y esto hay que mencionarlo, persisten las discusiones acerca del fundamento de los criterios de Emanuel. Nótese que yo al lado de criterio. Emanuel habla de principio, porque se adosa mucho la teoría principalista de Dichan y Chávez. Como yo le he dicho, yo discrepo de él en ese punto, yo prefiero conseguirlos como criterio, y creo que, sin embargo, creo que estos criterios se pueden fundamentar perfectamente, por ejemplo, desde una ética personalista como es la que yo en peculiar, personalmente pienso que es la más sólida y la que tiene una tradición ética y moral más robusta a su espalda. Y ahí les dejo también alguna referencia. Muchas gracias.
gustaría tener el feedback de ustedes, pero en realidad lo que pienso es que es una suerte tremenda tener a Juan, porque reúne características únicas. Ahora, ¿no? Es médico, de las ciencias médicas, ¿no? Es investigador, es miembro del comité de ética, pero lo peculiar es que tiene todo ese background filosófico. Entonces, agradezco a Jaime por poder traerlo. Bueno, y tenemos minutos para algunas preguntas más. De repente, de la anterior ponencia también creo que había algunas preguntas. Una consulta, ante los ensayos con animales, el comité de ética va a trabajar con los mismos principios. Bueno, agradezco la pregunta. La verdad, ustedes saben, dentro de las investigaciones que son tan complejas que cada una tiene sus propios aspectos. Yo personalmente siempre trabajé en el mundo de la fisiología y la fisiopatología, por lo tanto el ámbito en el que me siento más cómodo es evaluando investigaciones justamente o humanas experimentales o en animales. Y tenemos un subcomité específico para esa área. En realidad, para el área de ensayos clínicos tenemos gente que generalmente está más relacionada con ellos. Yo participo solamente tangencialmente en esos aspectos, porque mi experiencia va más con el trabajo experimental con animales. También contamos con ciertos criterios, son las famosas 3R. No sé si han escuchado hablar: reducir, reemplazar y refinar, una técnica de mnemotecnia para respecto a animales. Nuevamente, la adquisición de estas reglas a veces ha tendido a empobrecer un poco la reflexión. No puedo aquí tratar todos los aspectos que incluye la investigación con animales, pero puedo mencionarle que hoy en día existe la tendencia creciente a poner exigencias cada vez más altas respecto a la investigación con animales. Pero también hay un punto abierto en el plano de la fundamentación. ¿Por qué? Porque no sé si cuál será la situación particular en Perú, pero ya muchos países están llegando movimientos ambientalistas con un fuerte sesgo también anarquista, a veces que se plantean a veces en términos controversiales, incluso agresivos contra la investigación, lo que tiene un dejo de irracionalismo, por supuesto, ustedes comprenderán. Creo yo, y eso también la Asociación Médica Mundial lo establece en uno de sus conocimientos, que hay que resistir esta tendencia anarquista que comportan estos movimientos animalistas profundos. Hay, por supuesto, que retomar y fundamentar bien y repensar la dignidad ontológica del animal. Y eso es una tarea que tenemos pendiente, pero sin por ello incurrir en los excesos a los que nos llevaría un ambientalismo. En todo caso, y para completar la respuesta, por lo menos en nuestra realidad, lo que hoy en día se constituye son subcomités independientes, específicamente dedicados a la evaluación de proyectos animal, que dependen del Comité Ético-Científico Central. Esa es como la modalidad que estamos adoptando, precisamente por la complejidad, que tienen una complejidad. Sí. Hay normativas en todo caso, ¿no? Las normativas de la NIA hoy en día ponen las más aceptadas. Y aquí están en línea. Usted mencionó en una de sus imágenes que los comités de bioética debían ser multidisciplinarios. ¿Esa referencia está en función a que uno debe ser de bioética, el otro de investigación, el otro de epistemología, o estamos refiriéndonos específicamente a las profesiones? Bueno. Muy buena pregunta. Aquí me preguntan, efectivamente, ¿es de perspectiva o profesiones distintas? A ver, en principio uno podría asumir que profesiones distintas van a tener en general una perspectiva también diferente. Sin embargo, hoy al menos la tendencia y lo que hemos adoptado, por lo menos en el comité que tenemos nosotros, porque en nuestra normativa el gobierno solamente nos exige que sea interdisciplinario y nos exige, lo único que se diría en términos disciplinarios concretos es que hay un abogado, ¿no? Eso nos pide. Y después nos dice que tiene que ser distinto. Los demás todos distintos, pero un abogado. Lo que hemos intentado nosotros es que no todas las personas sean del área de la salud. ¿Por qué? ¿Cuál es la tentación a veces? Ya, metemos entonces un médico, un abogado, un kinesiólogo, un odontólogo. Pero la verdad es que entre un médico, un kinesiólogo, un odontólogo y no sé, un terapeuta ocupacional, sí, hay diferencias, por supuesto que la hay, pero todos venimos de un ámbito más o menos semejante, que es el de la salud.
nosotros hemos tratado de incorporar personas con perspectiva epistemológica y con disciplinas más alejadas. Hemos intentado incorporar, por ejemplo, sociólogos, tenemos hoy en día gente de educación, de la psicología, eso también hemos hecho un esfuerzo, y hemos además intentado que estas personas tengan expertise acreditado en ciertas áreas, por ejemplo, en buenas prácticas clínicas, incluimos un matemático que tiene un doctorado en bioestadística. Entonces, hemos hecho ese énfasis. En general la recomendación está bastante abierta y no hay una única postura, pero yo creo que es más enriquecedor tomar no solamente reflexiones, sino que perspectivas epistemológicas diferentes, pienso yo. Esa es mi opinión, y es lo que yo estaba abogando. Buenos días, excelente exposición, se hizo generar muchas expectativas. En una de sus diapositivas lo dijo y es cierto, no se puede medir, no se puede probar el valor moral de la persona, ¿no? La honestidad, la veracidad, por un simple hecho que pueda presentar. Como integrantes del comité de ética, cuando nosotros sabemos, y también lo dijo el miembro de Lambayeque, muchas veces realizan estudios, investigaciones y no son informados al comité de ética, después a posteriori lo quieren hacer. ¿Cómo proteger a ese grupo a veces vulnerable donde el médico, por ejemplo, con sus pacientes, el paciente necesariamente por ese afán paternalista que tiene, dice amén? O, por ejemplo, los estudiantes de pregrado, como usted dice, el docente dice tienes que participar y bueno, participa. ¿Cómo podemos nosotros, si no nos llega ese trabajo, pero tenemos conocimiento, poder participar de acuerdo a su experiencia? Una buena... Yo tengo en general la misma duda. Lo que hemos hecho nosotros, a ver, yo he tratado de no ser parecer al SEC, que es como una especie de organismo policial que está ahí tratando de pillar a la gente, pero sí hemos tomado algunas sanciones disciplinarias. En estas personas, cuando detectamos que habían hecho estudios ex post, no solo se los rechazamos en términos categóricos, sino que además dimos aviso, y por eso está en nuestra normativa, a las autoridades correspondientes y hubo sanciones. Todos tomaron nota. Yo sé que no es lo mejor, el ideal es que todos veremos por el bien, pero como dice Tomás aquí, no, si no veremos por el bien, por lo menos si nos pegan un palo, va a sentir. Así es la vida social. Eso por un lado. ¿Qué otra cosa hemos hecho nosotros? Y yo creo que esta es la tarea fundamental, es incluir estas temáticas en los currículums de pregrado. Nosotros hemos hecho eso y hemos tenido un buen resultado. Llevamos solamente unos 3 años, pero en general, no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero en general a las personas que jóvenes les gusta la investigación y son receptivas a estos aspectos. Nosotros hemos hecho bastante énfasis en eso y además hemos incluido una jornada de ética que no son solamente una vez al año, porque esas típicas jornadas de una vez al año, con un vinito, que no sé, no, ya, la gente se llama a la casa y no prendemos. La idea es más sistemática, que sea una vez, por ejemplo, lo hacemos a veces una vez por mes. Discutimos los temas y vamos poniendo estos temas y los vamos poniendo para crear poco a poco este cambio de cultura. Afortunadamente, este caso, como les digo, de proyecto que rechazamos, que hubo sanciones, fue sumamente bullado, entonces eso también nos ayuda. También el miedo funciona, pero tratamos también, obviamente, de hacerlo por la vía de la persuasión y de la argumentación, y son dos vías que tienen que funcionar en términos paralelos, la vía, digamos, normativa y la más punitiva, ¿sí? Pero eso va a funcionar. Ok, creo que ya estamos a la hora, a no ser que haya alguien. Ok, entonces queremos agradecerte nuevamente. Por favor, un aplauso. Solamente una pregunta antes que se retiren. Quisiera saber cuántos de ustedes desearían una copia de la directiva de investigación. Por ahí he visto que algunos no la han revisado, hay gente nueva. A ver, por favor levanten por acá para contar. De la directiva de investigación del Seguro Social. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por acá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.